Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando de economía. Vamos con Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes. Pero hoy vamos a hablar con un economista que conoce a la perfección lo que son estos temas. Juan Ariel Jiménez nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Juan Ariel, usted salió en esta semana, ¿fue en esta semana? No, la semana pasada, con una página publicada en el Listín Diario, donde decía que el gobierno había aumentado el gasto, algo así, en 100,000 millones de pesos, la nómina pública. Así es. En 100,000 millones de pesos. Pero ¿cómo se aumentan 100,000 millones de pesos en cargo, en puestos, en empleados? Explíquenos eso. Bueno, primero que nada decir que esas informaciones salen de la Dirección General de Presupuesto. O sea, no son cálculos míos, yo solamente descargo el archivo que sube la Dirección General de Presupuesto cada mes y empiezo a hacer comparaciones. Son cifras oficiales. Okay. Y cuando uno toma el año 2023 y lo compara con el año 2019, se da cuenta de que ha habido un aumento en el gasto, en remuneraciones, de 100,812 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, eso quiere decir que hubo un aumento de más de 33% en el gasto de nómina. O sea que ahora mismo, de cada 3 pesos que se pagan en nómina, 1 ha sido fruto del aumento en estos casi 4 años de gobierno. ¿Y no es normal, Juan Ariel, que los gobiernos lleven la cantidad de empleados de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones? Absolutamente. Es normal que, como una estrategia de mejorar la calidad de los servicios públicos, de brindarle más atención a los ciudadanos, pues en algunas áreas se requiera una mayor cantidad de empleados. Lo que choca y llama la atención es que aumente el gasto en nómina, pero disminuya tanto la atención como la calidad. Yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes sabían que ahora mismo la tasa de cobertura en educación inicial, dígase, en estancias infantiles y en las escuelas que atienden hasta los 5 años de edad, es la mitad de lo que se tenía en el 2019. La mitad. Si anteriormente teníamos una cobertura de 52% en la educación inicial, ahora mismo la tenemos en 23%. Pero así pasa también en educación primaria, así pasa en educación secundaria. Entonces, ¿cómo se gasta más en la nómina atendiendo cada vez menos niños en las escuelas? Vámonos ahora a salud. En salud ha habido un aumento en la mortalidad materna de un 6% y un aumento en la mortalidad de niños infantil en un 3%. ¿Cómo se gasta más en nómina si se nos están muriendo una mayor cantidad de niños, una mayor cantidad de madres? ¿Cómo se gasta más en nómina cuando ha habido un deterioro, por ejemplo, en el sistema del 911? ¿Cómo se gasta más en nómina cuando en este país es casi imposible sacar un pasaporte? Entonces usted me está diciendo que el gobierno no tiene un enfoque del nivel de inversión que hace respecto a la eficiencia de la operatividad del mismo. No ha habido una correspondencia entre una estrategia de gestión pública y el presupuesto. Y eso se evidencia en un sinnúmero de partidas que yo en diversos artículos he ido documentando. De que, por ejemplo, por decirles algo, ¿qué hace el gobierno gastando 200 millones de pesos en cámara fotográfica en mayo de este año? 200 millones de pesos en cámara fotográfica. Necesitaban fotografía a mucha gente. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Y qué institución compra 200 cámaras? Todo el mundo compró cámaras en ese gobierno. En mayo, señores. Eso fue lo más extraño. Para que ustedes tengan una idea, ¿ustedes saben cuánto se gastó en compra de cámaras en mayo del año pasado? ¿Pero cámaras fotográficas o cámaras de video y cámaras fotográficas y videos? Así No, que se llama el concepto. Es que todas las En instituciones tienen un departamento de comunicación, Juan Ariel. Sí, pero curiosamente se gastó 100 veces más en cámaras fotográficas y de video en este mayo que en el mayo del año pasado. Una pregunta. 100 veces más. En esta semana yo pasé un reportaje que pedí el informe al mismo Ministerio de Educación
de los presupuestos que había tenido 2021, 2022, 2023 y 2024. Resulta que me di cuenta que del 2021 al 2024 el presupuesto de educación había aumentado 107,000 millones de pesos. Así es. Pero resulta que al tener ya un presupuesto de 297,000 millones de pesos, cuando me da el informe de las aulas que han hecho, son 1,787. Entonces yo digo, oye, pero si en los 3 años aumentaron 107,000 millones de pesos, ¿en qué se invirtieron? Esa es la pregunta, eso es lo que todos nosotros deberíamos hacer con cada área del gobierno, porque al final eso lo pagamos nosotros, ¿eh? Sí. Cada vez que vamos a un supermercado, cada vez que vamos a una tienda a comprar algo, ese pago de impuestos termina financiando eso, y como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de pedir cuentas a este y a todos los gobiernos. Entonces, por ejemplo, está aumentando el gasto en educación, ¿verdad? Usted documentó el aumento en el presupuesto del Ministerio de Educación. ¿Por qué se construyen tan pocas aulas cuando todas las semanas salen padres a quejarse de que no encuentran un espacio para sus hijos? ¿Dónde se está yendo ese dinero? ¿Por qué estamos teniendo un descuido en la formación docente cuando se está gastando más en educación? Entonces, todas esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es la estrategia para la mejora de la calidad de la educación? No es volver al modelo del pasado de formar docentes en masa y que aquí cada universidad haga lo que le da la gana. No, es una estrategia que se piensa, se diseña y se le pone presupuesto. Entonces, el gasto va luego del diseño de una política pública. Es como cuando nosotros echamos gasolina en el carro, ¿verdad? Echamos gasolina en función de dónde queremos ir. Sí. Ustedes nos dicen, bueno, yo voy a ir para Santiago. Dado que voy a Santiago, voy a llenar el tanque. Llénalo. Uno no llena el tanque y se pone a la vuelta en una ciudad. No. Y vuelta. No, uno tiene una visión, un objetivo de a dónde quiero llegar. Sí. Eso es lo que yo le critico a este gobierno. ¿Dónde quieren llegar en cada una de las áreas? Entonces, ¿dónde quieren llegar con esta reforma fiscal? Entonces, ¿para qué queremos una reforma fiscal? Ahí mi pregunta entonces. A partir de ese levantamiento, de esas comparaciones que usted hace, ¿se justifica o no entonces una reforma fiscal actualmente? Es que la primera pregunta sería, ¿para qué se quiere una reforma fiscal? Es que en economía, como en muchas otras áreas de la vida, se necesita primero el dónde quiero llegar para luego discutir cómo llegar ahí. Okay. Entonces, por ejemplo, se quiere aumentar el gasto en infraestructura. Se quiere, por ejemplo, desarrollar un plan ambicioso de desarrollo de nuevas carreteras, de desarrollo de nuevas presas, de desarrollo de nuevos puertos, que el país lo necesita. Entonces se hace un plan nacional de inversión pública y se dice, eso cuesta tanto, ¿verdad? 100,000 millones, 200,000 millones, lo que se quiera, se le presenta a la sociedad. En función de eso se dice, miren, para yo poder desarrollar todas estas obras, entonces voy a reducir este gasto y aumentar estos impuestos. Okay. Eso es una opción. Otra opción sería, se quieren bajar los niveles de deuda. Queremos llegar a un nivel de deuda, por ejemplo, de 40% del PIB en los próximos 5 o 10 años. Para eso, entonces necesitamos reducir el gasto en tanto y aumentar los ingresos en tanto. Se necesita el para qué. Sin tener hacia dónde quiero llegar, yo no sé, 7 carros le estamos echando mucha gasolina. Sí, Ariel, perdón. Ya es verdad. ¿No le tocaba a ustedes los PLDistas hacer la reforma fiscal? Dependiendo del para qué. Les tocaba hacer el pacto fiscal. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, la Ley 112, establece muchas metas de dónde queríamos llegar en el año 2030. Y una parte fundamental de llegar ahí era mejorando la educación, mejorando la electricidad y mejorando la fiscalidad. Se identificaron esos 3 pilares. Claro, y por eso se ponen 3 grandes pactos: educativo, eléctrico y fiscal. Se empezó con el educativo, sí, y se firmó en el año 2014. Se siguió con el eléctrico, que no se llegó a firmar porque el PRM no quiso. El PRM se opuso a la firma del pacto eléctrico y desde que llegó al gobierno entonces firmó el mismo pacto que antes se oponían a firmar. Entonces faltó el fiscal. ¿Por qué faltó el fiscal? Porque no se podía hacer un pacto fiscal sin tener un pacto eléctrico, ya que el sector eléctrico se lleva entre 1 y 1.5% del PIB todos los años, subsidio. Entonces,
hasta que no se tapara ese hoyo o se tuviese un plan para tapar ese hoyo, pues un pacto fiscal no hacía sentido. Aunque, de todas formas, yo sí entiendo que se pudo haber trabajado en paralelo. Ariel, algunos economistas y algunas personas de los diferentes partidos políticos dicen que este gobierno se ha endeudado demasiado. Algunos hablan de 20 y pico mil millones, otros de 30 mil millones, en fin, que no se da una cifra exacta. Se entiende que los organismos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco de Reconstrucción, Banco Interamericano, tienen suficiente dinero para darle a todo el que quiera y que ellos lo que necesitan es colocar ese dinero porque cuando le vale. Si seguimos la ruta que llevamos de los préstamos que estamos tomando, en algún momento el país podría ser llamado por un organismo de esos internacionales para refrescar esa situación. Vamos a ver, con el tema de los préstamos, cuando se habla de gasto, uno tiene que ir a la Dirección General de Presupuesto. Cuando se habla de endeudamiento, hay que ir a la Dirección General de Crédito Público. ¿Y qué yo hago? Yo entro a la página web de Crédito Público, descargo los archivos. No tienes tiempo, Ariel, tú vives cucuteando todo. No, porque como que, si van a poner un dinero, Juan Ariel, me recomienda, por favor. Sigue buscando dónde ponerlo. Lo que pasa es que vive calmando. No, lo que pasa sigue es que explicándome. los economistas vivimos de eso. Sigue explicándome. Sigue De ver los explicando. números. Entonces, ¿qué pasa? El aumento de la deuda del sector público consolidado, dígase el gobierno y el Banco Central, el aumento neto de la deuda en estos poco menos de 4 años de gobierno del PRM ha sido cercano a 26.300 millones de dólares. Solamente para que ustedes tengan una idea, si se comparase con el aumento en la deuda del gobierno pasado, de Danilo Medina en 8 años, el aumento fue de 23.333 millones de dólares. ¿Y el actual? 26.300 y algo. Entonces, en 3 años y medio de gobierno, por decir una cifra, 3 años y 10 meses, se ha endeudado más que en 8 años de gobierno pasado. Y esos datos oficiales, que cualquier dominicano puede hacer el mismo cálculo. Entonces, ciertamente la deuda ha aumentado mucho. Ha aumentado mucho tanto en el gobierno como en el Banco Central. El gobierno ha tenido un aumento que supera los 16.000 millones de dólares y el Banco Central ha tenido un aumento que supera los 10.000 millones de dólares. Más o menos, ¿no? Ok. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿en qué se ha usado ese dinero? Porque esa es la clave. Ninguna deuda es buena o mala en sí misma. En economía pocas cosas son siempre buenas o siempre malas. Todo depende de un para qué, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿dónde están las grandes obras con ese dinero? ¿Dónde están las grandes, los grandes legados que un gobierno le puede dejar a un país? Porque al final ese dinero esa deuda lo vamos a pagar cada uno de nosotros y es justo que uno diga, ven acá, pero me construyeron una carretera, me construyeron un hospital, me construyeron una escuela, me construyeron un CAI. ¿Qué me dejaron a mí como ciudadano en cuanto a obra que justifique esa deuda que nos están dejando a cada uno de nosotros? Y lo que uno se da cuenta es que por primera vez, porque este es un gobierno histórico, ¿no? Hay que siempre hablar en términos de la historia. Por primera vez en la historia democrática post-Trujillo en República Dominicana, un gobierno se endeuda para pago de gasto corriente. Eso según los datos del Ministerio de Hacienda, que cualquier dominicano puede ir, descargar los archivos y ponerse a su Se está endeudando para gastos. Absolutamente. Para pago de gastos corrientes. ¿Por qué? O sea, su día a día. Claro. Nómina, publicidad, ayudas sociales. Su día a día. Vez. Pero no. ¿Por qué? Porque por primera vez, insisto, en esta historia democrática reciente post-Trujillo, el gasto corriente supera los ingresos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Deuda para compensar eso. Eso no se hacía en el pasado, nunca en el pasado. Y uno se dice, entonces un gasto corriente que lo que va es a este aumento en nómina, aumento en subsidio, aumento en gasto en publicidad. Que no hay retribución inmediata. Que no hay
un aumento en la calidad y cobertura de los servicios públicos, que con eso fue que iniciamos la entrevista. ¿Ustedes entienden la diferencia? Entonces, eso es preocupante. Un organismo internacional... Pero una pregunta, sí. ¿Y un organismo internacional puede financiar o puede prestar a un gobierno para gasto corriente? Excelente pregunta. La mayor parte del endeudamiento en estos casi 4 años ha sido bonos soberanos. No ha sido organismo internacional, ha sido colocación de bonos. Y colocación de bonos no es más que salir fuera, incluso también dentro del país, a decir, miren, présteme dinero que yo le voy a pagar una tasa de interés. A nadie le importa en qué se está usando. Al inversionista internacional lo que importa es que se le pague su tasa de interés. Claro. Entonces, ahí está la situación. Yo les voy a dar otro dato. 80% de ese endeudamiento ha sido endeudamiento externo. Eso es problemático, eso es un riesgo. Entonces, ¿dónde ve Juan Ariel, el economista, el futuro de la República Dominicana con este tema del endeudamiento? En el tema de la deuda es un indicador, ¿no? Es como cuando uno va al médico y le dice, mira, tú tienes los glóbulos blancos altos. Ah, bueno, pues vamos a ver por qué. Y cuando uno ve varios indicadores, entonces uno da un diagnóstico. Entonces, en el caso de República Dominicana, este aumento exorbitante de la deuda, que no nos va a llevar a una crisis fiscal por el momento. O sea, hay que ser justo, ¿no? No quiero sonar alarmista y decir que ya mañana viene una crisis. No, para nada. Son riesgos que se van tomando. Entonces, con el caso de la deuda, lo primero es que hay que hacer una reconversión del gasto. Dedicar una mayor cantidad de dinero a gasto en infraestructura que promueva el crecimiento económico. Porque al promover el crecimiento económico, los indicadores de deuda van bajando. O sea, es como cuando uno se está dando unos traguitos que dicen, come mucho pan, come mucha harina, come mucho azúcar para compensar, ¿verdad? Los muchachos, ¿verdad? Un experto. Bueno, entonces, así mismo, cuando yo veo mucha deuda, como economista diría, compénsame con un gasto que aumente el crecimiento económico para balancear, para que el indicador deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto vaya disminuyendo. Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo sería, en el Banco Central hay que hacer un cambio importante, y es que la política monetaria se haga comprando y vendiendo bonos del gobierno y no emitiendo su propia deuda, porque el mayor aumento porcentual en estos últimos años ha sido el Banco Central. Pero yo tengo una pregunta a todo esto, porque de verdad me siento como perdida. Todas esas ideas que usted ha puesto sobre la mesa y que le está dando para el gobierno, porque es una idea para el gobierno, no se compensa con encuestas, con apreciaciones, con posicionamiento, con un triunfo arrollador del partido de gobierno. Si no hacen eso, usted dice que no el problema no está a la vuelta de la esquina, pero entonces si eso no se le hace caso, ¿cuándo los dominicanos podríamos sentir toda esa descarga sobre nosotros mismos, que somos lo que pagamos? En esta reforma fiscal. Claro, es que yo finalicé. ¿Y usted no se ha olido algo con respecto a qué es lo que viene? Por supuesto, claro que sí. Pero si él dice, ¿qué es lo que viene? Es que los economistas no son muchos y todos tienen que cruzar su información. ¿Qué es lo que viene realmente? ¿Qué es lo que viene? Yo no tengo una bolita de cristal, no, para predecir el futuro. ¿Qué se ha discutido? Aumento del ITEVIS del 18 al 20%. Pasar algunos bienes que ahora mismo no pagan ITEVIS, como los bienes alimenticios, de exentos que están ahora mismo, a que empiecen a pagar un 10% del ITEVIS. Se ha discutido aumento del impuesto sobre la renta del 27 al 30%. Son cosas que se han discutido. ¿Y la oposición no la han llamado a esa discusión? No, para nada. O sea, usted como miembro del PLD no le han dicho, venga, vamos a discutir esto. Para nada. ¿No es un consenso lo que pide el presidente de la República, incluso desde antes de las elecciones? Bueno, eso es lo que se dice. Ahora, lo que se hace es otra cosa. Pero yo vi, por ejemplo... Si lo llaman, usted va. Yo vi por algo supuesto, es que todos somos dominicanos. Decía ahorita Iván García que nosotros tenemos una serie de incentivos y exenciones que ya se le cumplió su etapa, su tiempo, y que podemos eliminar.
¿eso no estaría contemplado ahí? Sí, también se ha discutido eliminar las exenciones a algunos sectores, eliminársela al cine, por ejemplo, eliminársela a los paneles solares, eliminar algunas exenciones en el turismo. Todo eso, según me informan, porque no me han invitado a una sola discusión, todo eso se ha discutido. Juan Ariel, no pero podríamos usted como representante, en este caso del PLD, ¿verdad? Y experto en el tema, vi ayer una nota donde usted estuvo en Adoexpo. Sí. Y en la nota establecía que usted había entregado varias propuestas de reforma fiscal. Eso es a partir de análisis que usted ha hecho y le ha entregado esto. Entonces, dentro de esa propuesta, ¿podría haber una de ellas que sea que pueda satisfacer lo que pide el gobierno, por ejemplo? Primero que nada, yo no hago propuestas de reforma fiscal porque no estoy en el gobierno, eso le corresponde al gobierno. Aquí, como un equipo de pelota. No, pero como a cada economista. quien que cuide su base, ¿no? Como Entonces, economista y dirigente ahora, ¿qué del pasa? PLD. Como economista, sí analizo los temas y lo que me doy cuenta es que los distintos impuestos que nosotros tenemos tienen una baja eficiencia. Es decir, si pudiesen recaudar 100 pesos, solamente recaudan 20, 30, 40 pesos. Vamos por partes. En el caso del ITEVIS, por ejemplo, el ITEVIS de 100 pesos que pudiese recaudar, solamente está recaudando ahora mismo 33 pesos. ¿Por qué? Eso es una baja eficiencia. Y vamos al ¿Por por qué. De hecho, nosotros tenemos Pero de los la ricos. segunda eficiencia del ITEVIS más baja de toda América Latina. Solamente por encima de México y poquito. O sea, estamos ahí pegados, parejo, ¿no? Colombia, que es el tercer país de menor eficiencia, nos supera por mucho. O sea, que nosotros estamos en una cola bien atrás. ¿Por qué? ¿Qué es tu pregunta? Esa es una excelente pregunta. En el caso de República Dominicana hay dos componentes. Lo primero, las exenciones, hay muchos bienes y servicios que están exentos. Y lo segundo es una alta evasión y elusión. ¿Y no es mejor entonces cobrarle a eso iba. esos que no pagan? Lo que, en mi caso particular, como profesional y en mi empresa, estamos sugiriendo es que en lugar de aumentar la tasa, se implementen una serie de estrategias para aumentar la eficiencia del impuesto llamado ITEVIS. Del cobro. Del cobro. Y dejarlo igual. Y dejarlo igual o incluso bajarlo. ¿Quiénes son los que no pagan? Muchísima gente, empezando por todos los negocios informales. Sí, ¿Y pero qué vamos a hacer con esa informalidad entonces? Y eso es lo interesante. Hay tantas ideas que se pudiesen implementar por varias razones. Lo primero es porque la tecnología ha mejorado mucho. No es lo mismo discutir una reforma hoy en día que discutirla hace 10 años. Sí, sí. Ya si con la tecnología es más fácil rastrear las transacciones. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, ya tenemos una mayor capacidad de bancarizar a las personas. Cuando vino el COVID, que las ayudas sociales se hacían con el número de cédula, creando cuentas virtuales, eso permitiría con una mucho mayor facilidad hacer las devoluciones de impuestos. Por ejemplo, promover que cuando una persona, cualquiera de nosotros, vaya a un colmado y me estén cobrando, vamos a decir, alguna cerveza, una cajetilla de cigarrillo, No. lo que sea. Eso no lo ponga, que va a caer mal. O no, lo que te digo, un refresco, Sí, sí. una galletita, lo que Sí, sea. Y pague impuestos a las personas de bajo ingreso, se le devuelva ese dinero a su número de cédula. ¿Qué está buscando eso? Que las personas empiecen a ir a lugares donde se haya formalizado y le haga esa devolución. Y por eso dos colmados que están compitiendo por atraer ese cliente, dicen, no, pero espérate, que él hace la devolución Pero es que- por la factura fiscal. Yo voy a terminar la idea. Yo me tengo que formalizar también. Exacto. Y así promover la formalización de los establecimientos de venta. Eso sería mucho más potente a la hora de recaudar que aumentar a un 20%. Sí, pero sería mucho más trabajo, número uno, porque todavía tú vas al supermercado, vas a una compra, un relleno, no una compra, el relleno, donde hay dos muchachitos que coman como lima nueva. ¿Y qué es lo primero que te dice la cajera? Con comprobante. Entonces tú me estás diciendo a mí que para una cosa tú tienes formalidad y para otros clientes tú no la tienes. Entonces, cuando se le devuelva... ¿Por qué no van donde ellos? Cuando se le Comencemos por lo devuelva, grande. cuando se le devuelva el dinero a algunas personas de bajos ingresos, si piden el comprobante, lo van a pedir, ¿verdad? Porque se le va a devolver inmediatamente. Sí, es que tenemos que incentivar a que el comprador pida la factura fiscal.
Y eso Hace se ha falta, hecho en otros si yo países. no hace pido falta fiscal- educación fiscal. Si aquí en este país. fuéramos, si por ejemplo eficientizáramos el cobro de ITEVI, el cobro del impuesto sobre la renta y elimináramos ciertos subsidios, ¿qué cantidad de dinero podría conseguir el gobierno? Pero mucho más de lo que anda buscando, pues, más de 300 mil millones de pesos. Con Yo esas le- tres cosas. yo le voy a decir- yo le voy a dar un dato. Si nosotros llegásemos a tener el nivel de eficiencia en el cobro del ITEVIS que tiene Colombia, el tercer país más ineficiente de la región, nosotros somos el segundo, yo el tercero, eso nos daría a nosotros 2.5% del Producto Interno Bruto. Eso es más del 1.5 que van a buscar. Solamente Con llegando a el la ITEVI. eficiencia del tercero más ineficiente. O sea, Para que si yo ustedes todo vean. lo que yo compro le pido, por ejemplo, eché gasolina, me paré, eché combustible, ¿quiere factura? Que también hace lo mismo la gasolinera. Con comprobante su factura. Si yo comienzo a pedir mi comprobante fiscal de todo lo que yo compro, mujer al final yo puedo reclamar eso. Es lo que usted está No, proponiendo. ahora mismo no. No, ahora no. Ahora mismo no. Yo digo cuando venga en el momento en que se Exacto. cree un mecanismo de devolución a las personas de menos ingresos, porque si nos devuelven a todos no estamos haciendo nada, ¿verdad? A las personas de menos ingresos, esas personas que tienden a ir a establecimientos informales pidiendo la factura fiscal, entonces van a ir llevando a que esos establecimientos se formalicen. Sí, pero Sí. para eso no hace falta, por ejemplo, educación fiscal. Pero por supuesto, pero eso es lo más fácil de Sí, hacer. Un gobierno que publicidad. que gasta 10 mil millones de pesos anuales en publicidad. O sea, con que se use un 1% de eso lo logramos. Sin embargo, Con usted eso. dijo una palabra clave que a mí me llama mucho la atención. Usted habló de negocios informales. Sí. Este país tiene una cantidad de negocios informales y la pandemia nos dejó más negocios informales. Gente que desde su casa entiende que puede sobrevivir. Si cocina, si vende hielo, si vende helado, si sabe coser. Hay un sinnúmero de cosas, si sabe bordar. ¿Cómo le vamos a cobrar a esa gente que está utilizando su propia casa, tiene su propia energía eléctrica? El pago no se hace de manera por un sistema de tarjeta de crédito, muchas veces se hace contraentrega. O sea, ¿cómo se formalizaría eso? Dice una frase en el campo, dando y dando, dando y dando. Si a esas personas que ahora mismo están en la informalidad se le genera un beneficio, si por ejemplo a través del monotributo se le dice, págame 2,000 pesos mensuales, pero tú vas a tener un seguro médico para ti, para tus hijos, pero tú vas a ahorrar para tus pensiones, pero tú vas a ser proveedor del Estado, entonces ahí se le incentiva a que se formalicen. Esto hay dos vías de hacerlo, por la buena o por la mala. Normalmente se hacía por la mala. Mucha multa, le cierro el negocio. Ahora las tecnologías facilitan hacerlo por la buena, incentivando al negocio, incentivando al consumidor, incentivando al trabajador. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Sin embargo, Cuando el pero- gobierno dé a conocer la reforma fiscal o tributaria, Geraldino está preocupado. Hasta yo. necesitamos que venga aquí nuevamente. Sígueme invitando. Mire, usted dijo esa parte, Gracias. pero usted no dijo que a los pymes le cobran anticipo como si fuera una grande y Pero eso yo ahoga. tengo 2 años diciendo que el anticipo hay que eliminarlo, Eso que eso no ahoga hace cualquier pyme. sentido, y lo he escrito y lo he dicho en todos los programas. La ¿Cuánto le reforma da el tiene que empezar. anticipo al gobierno? Es que déjeme decirle que el anticipo se descuenta en el pago del impuesto sobre la renta el año siguiente, que es ineficiente. Ineficiente. Es una tontería, de verdad. El anticipo se diseñó hace décadas cuando el gobierno no podía esperar a que sea en abril que le paguen impuestos. Tenía que tener un ingreso todos los meses. Ya eso no se necesita. Recuerdo que Danilo Medina en su gobierno asumió el compromiso de eliminar el anticipo. Se eliminó para las micro y pequeñas empresas, el decreto 1519. Que no Pero se aplica. No se aplica. No se Bueno, pues aplica. entonces ya tienen que ir a la Dirección General de Impuesto Interno a pedir que se aplique. Bueno, señores, gracias, Juan Ariel. Muchísimas gracias a ustedes. Lo invitaremos cuando el gobierno dé a conocer el proyecto de reforma fiscal Bueno. para desglosar. Entonces hay que compararlo con lo de usted. Este joven habla claro. Ya yo Señores, entiendo. a ustedes gracias, nos vemos mañana.